Le damos la bienvenida a las señoras diputadas y señores diputados a esta sesión del miércoles 12 de abril del presente año 2023, así también a los invitados que nos acompañan. El acta de la sesión 30 se da por aprobada y el acta de la sesión 31 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, han llegado los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas para ampliar el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, refundido con los boletines 15.597 y 15.667. También recibimos una carta de excusa del Ministro de Agricultura por no poder asistir a la sesión de hoy por tener compromisos agendados con anterioridad en el marco de la primera conferencia de ministros de carbono natural en los sistemas alimentarios en Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, asistirá en representación del ministro el señor Santiago Rojas, director nacional de INTAP, el señor Wilson Ureta, director nacional de la Comisión Nacional de Riego, y el señor asesor Javier Palominos. Hemos recibido también un correo del Gabinete de la Ministra de Obras Públicas, por medio del cual se excusa por no poder asistir a esta sesión, ya que la ministra acompañará a Su Excelencia el Presidente de la República a un viaje a la región de Arica y Parinacota. Solicita ser recibida el próximo miércoles 19 de abril. Hemos recibido también un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Bello, Bulnes, Castillo, Musante, Riquelme y Veloso, y de los diputados señores Barría, Ibáñez, Venegas y Vinter, que modifica el Código de Aguas en materia de otorgamiento de derechos de uso y aprovechamiento de aguas a proveedores de servicios sanitarios rurales, boletín 15754. También hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Zulantay, Benavente, Coloma, Donoso, Fuensalida, Martínez y Pino, y de la diputada señora Romero, doña Natalia, que modifica la Ley 21.435 para facilitar la regularización y el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas, boletín 15784-33. Respecto de ese mismo boletín, se informa a la Comisión el acuerdo de la Sala en orden a remitirle por el plazo de 3 semanas y una vez que sea informado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ese proyecto. Hemos recibido también un oficio del Director General de Aguas, por medio del cual informa sobre escasez hídrica en las provincias de Melipilla, Maipo y Talagante, adjunta documentos. También una respuesta del Gabinete del Ministro de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre la situación de los APR y empresas sanitarias desde el año 2018 a la fecha. Oficio del Ministro de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre la exención del IVA a los servicios sanitarios. Otro oficio del Ministro de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre las iniciativas de sequía y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Otro oficio del Ministro de Obras Públicas, por medio del cual informa respecto del aumento de la cantidad de sus funcionarios que permite sacar adelante proyectos de agua potable en la región de los lagos. Un oficio del Director General de Aguas, por medio del cual informa sobre el proceso de fiscalización que afectó a la agrícola El Cerrito Sociedad Anónima. Un oficio de la Dirección Meteorológica de Chile, por medio de la cual informa sobre los efectos que podría ocasionar el fenómeno del Niño, sus potenciales características, así como las eventuales alteraciones en el clima para Chile, de las que este evento cíclico y natural podría ser responsable. Adjunto informe climatológico que contiene los antecedentes requeridos. También recibimos un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios Rurales, por medio del cual informa sobre la calidad biológica del agua repartida por camiones aljibes. Al respecto, reenvía oficios a las autoridades sanitarias regionales respectivas. Y finalmente recibimos una carta del presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, don Carlos González Mufti, manifestando las dificultades que han tenido para el otorgamiento e inscripción de derechos de agua por parte de la DGA en su región y a nivel nacional, puesto que a octubre de 2022 se habían otorgado 37 derechos de aprovechamiento en circunstancias que la media anual de los últimos años ronda los 385 en su región. Adjunta antecedentes. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Bueno, le vamos a solicitarle si nos puede hacer llegar a los miembros de la comisión los documentos, porque muchos de estos son algunos que solicitamos diferentes diputados en sesiones anteriores. Así que le dejamos el encargo, por favor. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy día dentro del orden del día teníamos invitada a la ministra de Obras Públicas, pero
llegaron las excusas correspondientes por tener que acompañar al presidente de la República en la región de Arica y Parinacota. Sí, déjeme un chiquito, más que nada refiriéndome un poco a la cuenta, estimado, un poquito. Entonces, ella nos solicita poder estar la próxima semana, ¿ya? Entonces, si están todos de acuerdo que la ministra nos acompañe, volver a extender la invitación para la próxima semana y así poder acompañarnos en nuestra comisión, ¿sí? Perfecto. Bien. En cuanto a puntos varios, ofrezco la palabra, diputado. Gracias, presidente. Ahí dentro de las cuentas que leía la secretaria de la comisión, quiero ahondar una de un presidente de agricultores de la región de Ñuble. Me contactaron, no tan solo él, sino que también pequeños y medianos agricultores que han tenido muchos problemas y me da la sensación que hay mucha desinformación también. Entonces me gustaría solicitar, oficiar, por supuesto, a la ministra de Obras Públicas y con copia a la Dirección General de Aguas para ver este tema y cómo se puede agilizar el trámite de la inscripción de derechos de agua y también ver la forma también de poder ayudar a los más pequeños que no tienen la expertise para poder hacer este trámite que por lo que vemos ha sido bastante engorroso, presidente. Diputado Martínez, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si alguien más tuviera palabra sobre la cuenta. Diputada Castillo, luego el diputado Venegas. Sí, sobre la cuenta, precisamente llegó el oficio respecto de la solicitud del agrícola al Cerrito. Por lo tanto, ver la posibilidad o si está alojado en la página de la comisión, ¿no? Para poder revisarlo. Ya, muchas gracias. Bien, vamos, bueno, como señala la secretaria, ya se encuentran los documentos en la cuenta de la comisión, por lo tanto, están disponibles para poder revisarlo en cualquier momento. Si no hay más palabras sobre la cuenta, pasaremos, diputada Bello, puntos varios. Un cuarto boletín sobre el mismo proyecto que estamos viendo ahora, a ver si también los unimos para que no estemos viendo nuevamente el mismo tema. Sugiero. Muchas gracias, presidente. Le voy a mandar el cuarto boletín al grupo para que no, cuando se me abre el internet. Sí, sí. Mire, claro, efectivamente la diputada Bello plantea que hay un boletín, que es este, ¿no? Pues, sí, el que del diputado Zulantay. Entonces, en función de que se ha estado trabajando una mesa del Ministerio de Obras Públicas, precisamente Sebastián ha estado trabajando con algunos asesores y asesoras en función de la fusión ya hecha y el trabajo dado, que se va a dar a conocer el día de hoy, entiendo, cómo vamos a subsanar esta situación. Eso para que usted lo vea, porque veo que usted también está mocionando este proyecto, habiendo mocionado el anterior también, que fusionó. Bueno, vamos a, si no hay más palabras en varios y en... Sí, correcto. Esto ya es parte de la cuenta, entonces vamos a pasar a la cuenta. Le vamos a pedir al diputado Zulantay que nos pueda explicar el proyecto que presentó a la comisión y luego vamos a profundizar en él. Gracias, presidente. Mire, voy a tratar de ser lo más simple y sintético posible. Este proyecto recoge los dos proyectos anteriores que ya habíamos considerado fusionar. Recoge esa parte, propone también el tema del plazo, que por eso el presidente le pone urgencia, pero también recoge otro aspecto que había quedado en el tintero respecto al mismo tema, que tiene que ver, y usted lo puede leer ahí, seguramente se lo han planteado en terreno, que tiene que ver con el mecanismo para poder inscribir el tema de los derechos de aprovechamiento de agua de miles de agricultores que quedan fuera, uno por el plazo y lo otro porque hay un problema ahí con un cruce con la ley, básicamente que los conservadores de bienes no están recibiendo esa inscripción. Entonces, tratamos en ese sentido de hacer un todo y poder responder esa inquietud y además el plazo para que esto quede cerradito, porque sentíamos que estaba, lo personal sentía que estaba un poco
le faltaba una parte. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, revísenlo y lo podemos cerrar en uno solo con el plazo y exactamente, con el que estamos trabajando. Eso hacía grandes rasgos en términos generales. Gracias, Gracias. diputado Zulantay. Bien, no sé si el Ejecutivo ha tenido oportunidad de revisar este nuevo proyecto que ingresó el diputado Zulantay y si es posible que hagamos la solicitud para poder fusionar estos proyectos y solicitarlo a sala. Si ustedes están de acuerdo, podríamos realizar Presidente, esto. ¿me permite? ¿Sí? Antes de fusionar, pedir refundirlo, tiene que aprobarlo en general porque los otros están aprobados. ¿Ya? Lo importante era saber la opinión del Ejecutivo antes de poder pasar, si es que el Ejecutivo considera que es prudente que lo podamos refundir. Yo creo que si no hay problema en eso, podemos votarlo en general y así poder proceder a refundirlo. ¿Qué piensa, don Carlos? Sí, presidente, nosotros consideramos que es conveniente refundirlo por dos razones. O sea, la primera porque tiene varios elementos en común. Y la segunda porque en sus disposiciones tiene ciertas normas sobre perfeccionamiento y eso nos resuelve el problema de que eventualmente algunas de las indicaciones que presentemos estén fuera de las ideas matrices. Entonces yo creo que es una buena idea refundirlo y luego en la discusión en particular veremos si tenemos divergencia o no en algunos de sus temas, pero en general van entroncados en una lógica bastante parecida. Bien, diputada Bello. Gracias, Sí, don Carlos. en puntos varios ingresamos hace poquito un proyecto. Este proyecto que ingresamos permitirá garantizar el acceso de derechos de aprovechamiento de agua en cantidad y continuidad necesaria a proveer los servicios sanitarios rurales para su consumo. Le pido a la comisión que por favor podamos tramitarlo porque es importante y ya llevamos harto trabajo con las APR, así es que ahí para que lo puedan leer prontamente. Muchas gracias. Sí, diputada Castillo. Muchas gracias. De acuerdo a lo que planteaba, que le parecería bien al Ejecutivo poder hacer esta fusión una vez aprobado, como bien dice la secretaria, en general este proyecto nuevo que aparece, este boletín, le sería mucho más fácil en relación a las indicaciones que podría realizar el propio Ejecutivo y que sean hechas desde la moción parlamentaria. Dice, o habría algún problema de que el Ejecutivo siga incorporando indicaciones de acuerdo a la tramitación del proyecto. No se entiende. Ya. Usted plantea de que sería conveniente que pudiésemos aprobar este proyecto para poder incorporar elementos, por ejemplo, el tema del mecanismo, como bien lo planteó el diputado Zulantay, porque esa sería una de las indicaciones que faltaban dentro de la mesa del trabajo que estamos realizando con el Ministerio. Entonces, en este caso ya no iría por parte del Ejecutivo, sino que sería por la vía del trabajo de este proyecto. Don Carlos tiene la palabra. Quiero decir que el trabajo que se ha realizado en la mesa no sea de alguna forma... Mira, la idea es complementarlo en positivo para que salga bien maduro y que sea efectivamente de respuesta a la comunidad. Eso. Entonces, que no quedemos como con pata coja uno por otro, ¿no? Ahí. Sí, no, además que todo el proyecto no ha sido sí, claro. A ver, en esta comisión nacieron originalmente 3 mociones o vinculadas con parlamentario y parlamentaria de esta comisión que fueron fusionadas. ¿Ah? Y luego, no sé si el diputado Zulantay es de la Comisión de Agricultura, pero entiendo que la Comisión de Agricultura nace esta propuesta. ¿Ah? Y en el caso de esta propuesta en particular, la sala aprobó que se vea en primera instancia en esta comisión y que luego volviese a la Comisión de Agricultura. Entonces, no tiene sentido que un proyecto de ley vaya a la Comisión de Agricultura, el otro no, entonces lo lógico es que podamos darle un tratamiento conjunto. Y aquí yo, si es que presidente, no sé, porque yo sé que estamos en puntos varios, pero estamos entrando en el fondo también del tema de fondo. Entonces, si es que a usted le parece y pasamos al punto de la tabla correspondiente, nosotros podemos dar respuesta a lo de fondo planteado por la diputada, si le parece.
Sí, gracias, don Carlos. Gracias, diputada. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, creo solicitar que vayamos al fondo del tema de hoy y luego al final de escuchar al Ejecutivo, ¿cierto? Lo que se realizó en la mesa junto con nuestros asesores de la comisión, ver si votamos en general el proyecto que acaba de llegar y en base a eso solicitar, si es que lo aprobamos, que se refunda para que vaya a la sala y se dé su aprobación allá. ¿Les parece que lo hagamos de esa forma? ¿Está bien? ¿Correcto? Perfecto. Bien, entonces le damos la palabra a don Carlos, a usted y a su equipo, también a la gente del Ministerio de Agricultura, a don Santiago que nos acompañan, don Wilson también, en caso que tengan que solicitar la palabra, nos lo hacen saber para poder extendérsela, ya que ustedes también, como parte de INDAP, ¿cierto? Y la Comisión Nacional de Riego, tienen también bastante que decir en estos temas. Adelante, don Carlos. Gracias, presidente. Esta comisión acordó, como método de trabajo con el Ejecutivo, que se creaba una mesa técnica donde los diputados y diputadas nombraban a asesores que participaran junto con nosotros en una propuesta de edición o de indicación a los textos. En general, esto ya lo discutimos con mayor detención una o dos sesiones atrás, pero en general efectivamente hay una confusión y preocupación en el mundo rural particularmente sobre algunas normas de las disposiciones transitorias. Pero también hay confusión, como explicamos en esa ocasión. Se confunde regularización, la necesidad de regularizar, la necesidad de perfeccionar y la necesidad de inscribir en el conservador. Entonces, para decirlo muy en simple, el artículo segundo transitorio respecto del cual los proyectos dicen relación, lo que plantea es que aquellos derechos de aprovechamiento de agua existentes, no que estén en trámite, no que se quieren regularizar, sino que los que existen y han sido constituidos por la autoridad competente, ya sea porque la Dirección General de Agua los concedió, o ya sea porque los tribunales de justicia hicieron lo propio a través de un trámite de regularización, esos derechos de aprovechamiento de agua que tenían un plazo de 18 meses que vence en octubre, el 6 de octubre de este año, para inscribir en el conservador. Este no es un trámite, y por su intermedio le señalo parcialmente al diputado Zulantay, no es un trámite engorroso. Es un trámite de inscribir en el conservador de raíces lo que uno tiene. Lo que es engorroso es que hay personas que tienen un derecho de aprovechamiento de aguas y que lo tienen en un lenguaje distinto al de volumen por unidad de tiempo. Y por tanto se han visto la necesidad que para poder inscribir en el catastro público de aguas tienen que perfeccionar esos títulos. Y el perfeccionamiento, en los hechos, la parte más compleja y difícil es justamente pasar de acciones, tejas u otras unidades de medidas a litros por segundo. Y lo tercero es que existe el trámite de regularización de usos de aguas que alguien viene utilizando o sus ancestros desde hace mucho tiempo, particularmente desde antes del Código de 1981, y esos usos, en la medida que se hayan ejercido sin violencia, etcétera, pueden regularizarse y convertirse en derechos de aprovechamiento. Entonces, estas tres cosas que conversan entre sí, en el caso de las regularizaciones, el Código de Aguas no da un plazo de 18 meses, sino que da un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento. No es de 5 años para regularizar los derechos de agua, sino que para iniciar, para abrir expediente. Entonces, por un lado, sucede que la gente se confunde porque ve en la reforma del Código de Aguas que hay un artículo segundo transitorio, que de hecho no es un segundo transitorio del Código, sino que es un segundo transitorio de la ley que reformó el Código, que es la ley 21.435.
y pido disculpas si como lo estoy explicando son enredados, pero es muy importante que se entienda aquello. Entonces, las personas dicen en el artículo segundo transitorio, dice que si no lo hago dentro de 18 meses me van a caducar. Pero cuando buscan el artículo segundo transitorio del Código de Agua, se encuentran con la norma de regularización. Entonces, que no es lo mismo. Entonces, nosotros lo que conversamos con la mesa técnica, que por un asunto pedagógico, en vez de asumir lo que la presunción clásica legal de que la ley se presume conocida por todos, tenemos que asumir lo contrario. Es decir, que no se entiende bien o que no se conoce bien. Entonces, lo que habíamos propuesto era modificar el artículo segundo transitorio de manera tal de que inmediatamente de explicar la prórroga que estamos proponiendo, que en nuestro caso no somos partidarios de que sean 5 años, la prórroga, sino que sean 3 años, junto con eso inmediatamente explicar de que no van a caducar la facultad de poder regularizar los usos actuales de las aguas y que para esto se aplica lo que dispone el artículo anterior, que dice efectivamente lo que yo le estaba señalando, que tienen un plazo de 5 años para iniciar el trámite. Y sumado a eso, estamos incorporando, y con esto concluye, tenemos el texto, lo podemos compartir con usted y revisarlo, estamos incorporando una propuesta de que el trámite de perfeccionamiento que desconté antes, que es que tú vas ante los tribunales de justicia para traspasar de las unidades métricas tradicionales, tejas, acciones u otras, a litros por segundo, ese trámite que es caro, largo y complejo, hagamos lo mismo que hicimos con la regularización, que deje de ser un trámite judicial, de abogado, etcétera, que pase a ser un trámite administrativo, que sea un trámite expedito, y mientras tanto pedirle a la Dirección General de Agua que desde ya emite una circular está dentro de la estructura normativa de lo que pueden hacer a todas las direcciones regionales de la Dirección General de Agua y además universal para que se publique en la web, etcétera, donde se explicite lo que ya sabemos, pero que la gente no sabe, y es que ellos no necesitan hacer el trámite de perfeccionamiento para cumplir con lo que dice el artículo segundo transitorio de llevar su certificado de dominio ante la Dirección General de Agua para el catastro, porque tienen miedo que van a ser sancionados con una multa. Recuerden ustedes que el artículo segundo transitorio de la ley 21.435, en su primer inciso, dice, ustedes tienen 18 meses para que lo que ya tiene hoy lo inscriba. Luego dice de que si es que lo que usted tiene inscrito también tiene 18 meses para llevarlo ante la Dirección General de Agua para que lo registre en el catastro. Ahí no hay caducidad, pero hay una multa. Y por último, plantea el inciso quinto que para los beneficiarios de INDAP había un plazo superior de 5 años. Entonces, en ese esquema, y con esto termino, la propuesta que conversamos con la mesa recogía 3 elementos, que eran, y repito, uno, una prórroga, 18 más 18 meses, para inscribir en el conservador. 2, las regularizaciones siguen siendo de 5 años para iniciar el expediente, pero lo metemos en el mismo artículo segundo transitorio para que nadie se confunda. Y 3, modificamos la norma sobre perfeccionamiento y la sacamos del ámbito judicial y la llevamos al ámbito administrativo, lo que además es algo que la comisión investigadora, entiendo que la diputada Natalie Castillo estuvo en esa comisión investigadora para el río Matancilla-Huasco, justamente recomendó hacer. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hemos trabajado. Y lo último que necesito agregar, que ya no es de carácter jurídico, es que esta mañana, en la Comisión de Agricultura del Senado, se abrió una discusión sobre estos mismos temas. Y la Comisión de Agricultura del Senado, quizás, no estoy seguro porque yo no participé de esa comisión, pero quizás desinformadamente lo que estaba haciendo esta comisión, o estimando que esta comisión estaba pretendiendo hacer modificaciones sustantivas y complejas al Código de Aguas, y pensando que eso podía tomar mucho tiempo, quizás ellos en la mañana de hoy votaron en general y en particular una norma de prórroga. Nosotros hablamos con algunos de los senadores y le dijimos que no compartíamos
que no compartíamos aquello, que nosotros le habíamos puesto urgencia a este proyecto de ley. Se evaluó la posibilidad de llevarlo a la sala, entiendo que no está en la sala, y le hemos pedido a algunos parlamentarios que por lo menos exista la posibilidad de escuchar al Ejecutivo, porque no se escuchó al Ministerio, ¿no? Entonces, por lo mismo, nosotros consideramos de que, y lo hablamos con las Express en el día de hoy, de que si bien necesitamos movernos rápido, en esta comisión hay que moverse aún más rápido. Y nosotros, las Express, estamos en condiciones de sacar las firmas. El presidente está ahora en Arica, pero sacar las firmas presidenciales y ingresar una indicación. Nos han dicho el día lunes por parte de las Express. Si ustedes proponen a la sala la fusión de ambos boletines, no sé si la sala sesiona mañana, no. ¿Ya? Entonces, el lunes también podrían resolver aquello, y eso es la última información que iría a compartir, presidente. Gracias, don Carlos, por su presentación. Diputada Que en función de solicitar esa fusión en la sala, en la cuenta del día lunes, por el tema de que el Senado también a lo mejor no escuchó al Ejecutivo, no tiene un trabajo tan directo, ¿cuáles son los plazos que ellos tienen o en qué parte del trámite están ellos o ellas? Igual que usted, Estamos primer trámite constitucional, ya. es decir, en el Nos caso cruzaríamos. que el Senado votara Claro. aquello, se vendría para acá. Claro, por eso dice que se cruzarían y es absurdísimo eso. Y no se pueden fusionar iniciativas. Me van a Claro. disculpar, pero es súper absurdo. Sí, po. y no son fusionables. Y no son fusionables. Claro, entonces, justamente nosotros lo que hemos planteado, pero ellos verán lo que deciden, es que le hemos dicho, oye, esperen 2 semanas, 3 semanas, que llegue este proyecto. Claro. Esa discusión está ahora en verde, de hecho no tenemos toda la información. Entonces lo solicitamos para el lunes. Gracias, Carlos. Gracias, don Carlos. Gracias, diputados. Bueno, ya escuchando la propuesta del trabajo realizado por el Ejecutivo junto con los asesores de nuestra comisión, lo que queda ahora es ver si estamos dispuestos a votar en general el proyecto presentado por el diputado Zulantay y otros diputados, y poder también solicitar que se refundan a estos boletines el día lunes. Si hay acuerdo de eso, lo podemos hacer ahora. Sí, por supuesto, diputada. Entonces, para refundir los proyectos tenemos que votarlo en general para que esté en el mismo trámite, eso, nivel, ya. Perfecto. ¿Hay acuerdo entonces para que votemos en general este proyecto, el boletín 15.784-33, que modifica la ley 21.435 para facilitar la regularización y el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamientos de aguas? Voy a tomar la votación. Diputada Barchesi, A favor. señor Barría, diputada Bello, A favor. diputada Castillo, A favor, secretaria. gracias, diputada Cordero, diputado Martínez, diputada Musante, diputado Sepúlveda, diputado Zulantay, Apruebo. diputado Venegas, diputada Weise, A favor. señor Pino, A favor, señora secretaria. diputado Sepúlveda. Estamos votando. Ya, gracias. 9 a favor, 0 en contra, ninguna abstención. Aprobado en general por unanimidad. Bien, se aprobó en general el boletín 15.784. Ahora nos toca tomar el acuerdo si solicitamos que el día lunes pase a sala para refundir. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Ha acordado, señora secretaria, pasar este boletín para que se refunda con los anteriores, por favor?
Yo sí, en la misma perspectiva, porque miren, yo les voy a contar, por eso quiero, mira, lo que pasa es que yo el otro día tuve una reunión con la ministra, donde participó por su intermedio presidente Sebastián, y participó la senadora, y entonces iba a haber después una reunión, donde yo incluso le planteé la necesidad de que le pusiera urgencia a esta ley, etcétera. Y resulta que ahora nos enteramos... ¿Ah? no fue recurso. Ah, no fue recurso. Ah, ya. Retiro los dichos. ¿Viste? Sí, señor presidente. La palabra. No, Le pasó a llevar a la propia senadora. Le quiero confesar, le pasó a llevar a la propia senadora porque nosotros le expresamos con la senadora la necesidad de este tema. Y ella se tenía que juntar al otro día en la sesión, la ministra con la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Entonces, Sí, perdón. por su intermedio, presidente, efectivamente, hoy la Comisión de Agricultura del Senado fue la que aprobó esa moción y el Ejecutivo, así como lo señala el diputado Venegas, ingresó urgencia simple al proyecto de ley refundido, que eran las 3 mociones originales, que ahora además la Comisión ha acordado solicitar que se refunda con esta 4ª moción. Así que en ese sentido el Ejecutivo ha mantenido la decisión, obviamente, de seguir impulsando las mociones refundidas en conjunto con el trabajo que está haciendo que hizo la Comisión de Asesores de los parlamentarios de la Comisión de Recursos Hídricos. Gracias, don Sebastián. Gracias, diputado Venegas, por la aclaración. Bueno, ya habiendo escuchado al Ejecutivo, ¿cierto? El trabajo que se realizó junto con los asesores de esta comisión. Sí, un segundo, secretario. Le permito al tiro. Antes de... nos quedaría votar este proyecto en particular, pero tenemos que esperar a que el día lunes se ponga, ¿cierto?, en la cuenta para poder refundirlo, ¿ya? Y en base a eso, lo que nos tocaría sería, en el caso que alguien lo considere, de aquí al día lunes, mediodía, si les parece, como plazo de poner indicaciones. En el caso que alguien lo considere, o en su defecto, el próximo miércoles ya estaríamos votando en particular este proyecto. ¿Sí? Señora secretaria. Es que No, que ¿Qué le faltó? le falta a don Carlos Esteves. La parte del articulado. Aparte del articulado hay una cosa que está en rojo. Bueno, hay unos pequeños detalles en la propuesta, y también está el compromiso de INDAP, de la DGA, ¿cierto? También de lo que es la comunicación de esto, que yo creo que va a ser importante que también se pueda mencionar, ¿cierto? Don Carlos, si puede complementar esa parte, por favor. Sí, presidente. Nosotros, sí, muchas gracias. Nosotros informamos primero en la relación de género-especie, o sea, lo grueso, pero nos parece oportuno, ya que por A, B o C no han podido estar los ministros, la ministra y el ministro, compartir lo que avanzamos con la mesa técnica y que luego trabajamos y editamos con el equipo del Ministerio de Agricultura, asesor legislativo del Ministerio y asesor legislativo o asesor jurídico de INDAP. Y bueno, estaba mirando que si quieren sentarse con nosotros, Pauli y Stefano, si quieren sentarse con nosotros, presidente, permiso. Entonces, nos parece oportuno explicar el texto y lo que está aquí, incluso lo que aparece en rojo. Que la verdad es que eso no debería haber aparecido, pero está, y bueno, lo explicamos. Porque se lo explicamos verbalmente a los asesores, pero no pensábamos que iba a estar en el texto escrito aquí, pero bueno. Mira, básicamente, si miramos el artículo 2, que está... Aquí tenemos en la columna a la izquierda lo que dice el artículo 2 actual del Código de Aguas, y en la columna de la derecha cómo quedaría el artículo 2
si es que la propuesta que trabajamos con los asesores en la mesa técnica fuese aprobada. ¿Ah? Entonces, el artículo 2, columna a la izquierda de la ley 21.435 que reformó el Código de Aguas, lo voy a leer particularmente pensando en los parlamentarios que se encuentran telemáticamente. Entonces, señala los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente. Esto significa lo que explicamos, Dirección General de Aguas, o en el caso de las regularizaciones, Tribunal de Justicia, y que a la fecha de publicación de esta ley no estuvieron inscritos en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces correspondiente, deberán ser inscritos a petición de sus titulares en el referido registro. Transcurrido el plazo de 18 meses contados desde la publicación de esta ley, los conservadores de bienes raíces no admitirán a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento de que trata este inciso, los cuales caducarán por el solo ministerio de esta ley. Estoy leyendo solamente el inciso primero. Quiero aclarar, porque si actualmente uno escucha a organizaciones de usuarios de agua, campesinos, y dice, oye, estamos preocupados con esto, ¿por qué no lo prorrogan? La tendencia de uno es prorrogarlo lo más posible, porque ¿para qué le vamos a enredar a la gente? Por decirlo así. Pero la razón de ser, porque esta norma se discutió y se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara, que fue además una excepción, ¿no? En la Cámara la verdad es que hubo dos votos que rechazaron, uno de tu partido. Bueno, tiene razón. La razón por la cual hubo esta importante unanimidad es porque todos entendíamos que uno de los principales problemas que hay para una buena gestión del agua es que no conocemos ni sabemos bien lo que hay. ¿Ah? Entonces se habla que hay sobreotorgamiento de derechos, pero ¿cuánto? Entonces necesitamos saber lo que hay. Tampoco sabemos o sabíamos cuántos de estos derechos de agua estaban en manos de esta oficina de abogados, que algunos de ellos se dedicaban a la especulación de derechos, que solicitaban derechos de aprovechamiento gratuitamente por parte de la Dirección General de Agua, los guardaban por muchos años, y cuando había un gran estrés hídrico los sacaban al mercado, etcétera. Ese ejercicio, tomar decisiones más de fondo para la gestión, requiere tener conocimiento. Nadie puede gestionar bien lo que no conoce. Entonces, desde esa perspectiva, a la Dirección General de Agua se instruyó, y lo ha hecho acabadamente, para que informatice todos sus procesos y procedimientos, saque un nuevo reglamento en general de catastro público de agua. Todos los derechos de agua hoy día se pueden revisar digitalmente, existe una lógica de transparencia al respecto, pero teníamos como problema, por un lado, de que cuando veíamos los problemas de gestión del agua, nos encontrábamos, por ejemplo, si el Ligua y Petorca, por dar un ejemplo, el Ligua y Petorca, el 42% de los derechos de aprovechamiento de aguas se habían entregado por tribunales de justicia en contra de la opinión de la Dirección General de Aguas. Entonces después uno dice hay un problema de sobreotorgamiento, pero nunca fue la autoridad de la Dirección General de Aguas quien entregó estos derechos. Lo entregaron los tribunales en función de lo que decían testigos, etc. En ese debate originalmente se había pensado en eliminar las normas de regularización. Y no lo hicimos, y la secretaria de la comisión es testigo porque estuvo escuchando meses enteros esta discusión. No lo hicimos porque nos encontramos con que había una realidad, que había muchos campesinos que de sus abuelos o bisabuelos tenían estos usos, etc. Y que en el caso de ellos nunca había una especulación. Ellos regaban y usaban el agua. Entonces, por eso se tomó la decisión de cambiar esto a un trámite administrativo más simple, que pudiera ser regularizado colectivamente y no de a uno, reducir los costos, y un informe financiero que a su vez entregase beneficio para los que querían postular a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestro temor es que si esto lo postergamos demasiado en el tiempo, este es un trámite de alguien que tiene derecho a aprovechamiento de agua y por tanto lo que tiene que hacer es ir al conservador de bienes raíces y hacer el trámite. Nuestro temor es que si lo postergamos demasiado en el tiempo, estamos postergando la solución de un problema que hemos arrastrado durante largo tiempo. Es que no tenemos cómo gestionar bien el agua, sino resolvemos cuánto es lo que hay, quién lo tiene y dónde está. ¿Ah?
gusta hacer las consultas al final, pero es que si no se me va a ir. ¿Y qué se va a hacer en ese caso, por su intermedio, presidente? Porque efectivamente en muchos lugares hay un sobreotorgamiento de derechos que no se corresponden con la cantidad de agua que hay. Y cuando esta situación ya se regularice, ¿qué se va a hacer? Puedo responder genéricamente, porque cada caso va a ser distinto. Como nosotros pusimos hace un par de meses atrás, si no me falla la memoria, ¿se acuerdan de los consejos de Cuenca? Donde el enfoque de gestión tiene que construirse de arriba abajo, pero también de abajo arriba, donde la información también recoge la diversidad de cada una de las cuencas en el territorio y en la región. Pero en este caso, lo que se ha visto al respecto es que el nuevo Código de Agua te ofrece herramientas. La primera herramienta que te ofrece es que en materia de aguas subterráneas te permite el prorrateo de las aguas en función de la sustentabilidad y de la disponibilidad. En otras palabras, si se dieron derechos para 100 y el acuífero tiene 80, pero además solo puedes sacar 60 porque si no vas a secar el acuífero, se prorratea los derechos que sumaban 100 proporcionalmente para una extracción de 60. Y es un mecanismo que permite en consecuencia todos hagan un poco menos. Esto nos obliga a otras discusiones, naturalmente. Desalación del agua, reuso de agua servida, porque hay un problema de disponibilidad. Lo segundo es que lo mismo ocurre en aguas superficiales. Lo primero en el artículo 62, el artículo 17 lo permite y el artículo 314 en los decretos de escasez hídrica. Y por último, se pretende reducir la brecha entre derechos otorgados y agua real, justamente con aquellos que no logren demostrar que tienen un título de aprovechamiento de agua y que están extrayendo agua irregularmente o ilegalmente. Y en ese caso, entonces, lo que iba a pasar es que estos usos o títulos iban a caducar. Entonces, reducías la brecha. Ese era como el esquema grueso de lo que se piensa hacer, diputado. No, porque para expropiar hay que indemnizar, hay que pagar, hay que tener un juicio, etcétera. Y en este caso se le da, y esto fue lo que se planteó constitucionalmente, además, se da una oportunidad para que alguien que no ha hecho lo que estaba obligado a hacer, porque el artículo 150 del Código de Aguas, que venía del año 81, te obligaba a inscribir. Eso está desde siempre. Lo que pasa es que aquí lo que acordó el Senado y la Cámara de Diputados fue establecer una sanción a quien no cumplía con la obligación. O sea, a esta obligación le faltaba una sanción. Ahora, si continúo la explicación. Entonces, si vemos el texto de la derecha, no sé si es posible agrandarlo un poquito para que los parlamentarios que están viéndolo telemáticamente lo puedan revisar. ¿Se ve bien? Bueno, pero estamos poniendo nosotros. Yo lo estoy viendo. Claro, yo lo estoy viendo como si fuera usuario. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en el artículo segundo, en la propuesta, lo que se hace es, se plantea una prórroga de 18 meses más, pero consideramos que podía ser muy confuso para el lector del texto, ¿desde cuándo comienza a correr este plazo? Porque uno podría entenderse, comienza a correr desde la ley especial que modifica la 21.435, se entiende que corre desde el plazo original de la 21.435, es decir, del 6 de abril del año 2022, y por eso nosotros optamos por colocar un plazo, una fecha cierta. O sea, que se sepa que es el 6 de abril del 2025. Ese es el plazo para inscribir. Ese es el plazo para inscribir. Entonces, ahí hay un plazo claro al respecto, que no tiene que ver con el plazo para regularizar, como ya hemos dicho varias veces. Que el plazo para regularizar es para iniciar el trámite hasta el 2027. Para iniciarlo y para concluirlo lo que demore, ¿no? Y luego, nosotros agregamos, esto no era necesario, pero pedagógicamente consideramos que sí lo era, lo que está al final, que se ve en negritas, que dice que la caducidad a que se refiere este inciso no será aplicable a los usos actuales de las aguas, respecto a los cuales se inicia el procedimiento de regularización,
conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, es decir, el artículo primero de la ley 21.435. De esta manera, para quien lo lea, le queda clarísimo que aquellas personas que tienen uso consuetudinario las aguas y que no han hecho su trámite de regularización no tienen ningún riesgo de caducidad. ¿Ah? Luego, no hay mayores cambios, sino que hasta al final del texto, y ustedes van a encontrar que en la página 3 del texto impreso, ¿por qué aparece algo aquí en rojo? Porque nosotros habíamos visto que, y estuvimos discutiendo con el Ministerio de Agricultura, y si a ustedes les parece, entiendo que está ahí el director de INDAP, para que en unos minutos más él pueda opinar sobre este punto, pero lo que habíamos visto era que, a petición de los propios parlamentarios de esta comisión, que evaluáramos el modo en que pequeños agricultores que no fueran estrictamente los beneficiarios de INDAP también pudiesen acceder a un plazo un poco más extendido. ¿Ah? Entonces, en ese momento, lo que se explicó es que por regla general esta situación podía aplicarse a aquellos que, si bien tienen las condiciones para poder ser beneficiarios de INDAP, no han hecho el trámite, o sencillamente algunos que cumplían algunas condiciones y no todas. Entonces, estuvimos evaluando y trabajando con la mesa técnica la posibilidad de utilizar el mismo lenguaje que está utilizando la propuesta de la Ley de Fomento al Riego, que está en el Senado y que viene ahora a la Cámara de Diputados en tercer trámite, que hablaba de usuarios con menos de 2 hectáreas de riego básico y con menos de 2.400 UF anuales de venta. Entonces, nosotros planteamos de que no era una buena idea anticiparnos con esa decisión. Primero porque la Cámara tenía que tomar una decisión, si es que aceptaba o no aceptaba lo que venía del Senado, o si lo modificaba. Entonces nosotros quedamos compartimos con los asesores y asesoras que nos íbamos a guardar esa disposición hasta que la Cámara resolviese lo de la Ley de Fomento al Riego y, en caso de ser pertinente, poder ingresarlo en el segundo trámite constitucional. ¿Ah? Por eso que acordamos sacarlo. Y quedó esto aquí en rojo que explica aquello, pero no va en la propuesta que estamos haciendo la indicación. Antes de avanzar al siguiente artículo, y lo último, y ahí le pediría a usted que, si le parece, presidente, pueda escuchar al director de INDAP. Lo último es que se recoge una norma muy parecida a la que está en el artículo anterior, en el primero transitorio, y se agrega aquí en el segundo transitorio. El artículo anterior, para las regularizaciones, señalaba que el INDAP y las organizaciones de usuarios de agua velarán por la difusión e información de la difusión a que se refiere los asuntos en materia de regularización. Entonces aquí se recoge un lenguaje muy parecido, pero se agrega a la Dirección General de Aguas. Entonces, INDAP ya viene trabajando en esta dirección, ha sacado díptico, etcétera. La Dirección General de Aguas, a quien se agrega, creemos que no vamos a tener ningún problema con el Ministerio de Hacienda, porque ya tiene una glosa presupuestaria para hacer ese trabajo, y entonces quedarían 3 instituciones, la OUA, la DGA e INDAP, responsable de ayudar en esta difusión, y permitiría lo que ustedes mismos nos plantearon en la sesión anterior, de que no haya ser que posterguemos y después todo vuelva al mismo camino porque nadie se enteró de nada. Yo, si le parece, pararía aquí para darle un espacio al director de INDAP si quiere pronunciarse sobre estos puntos. Por supuesto, don Santiago se encuentra con nosotros. Si usted así lo estima, tendría la palabra don Santiago Rojas. Buenas tardes, presidente. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perdonen el ruido de fondo, estoy en el aeropuerto. Primero, agradecer la exposición de don Carlos, presidente, muy clara, creo yo. Por otra parte, destacar lo que ya hemos informado anteriormente a la comisión, que es la labor que hemos estado cumpliendo desde ya como INDAP en la modificación actual, que es de difusión, de acompañamiento de este instrumento nuevo bono de aguas, bono legal de aguas que hemos realizado junto también al Ministerio de Obras Públicas, las distintas mesas,
todo el fortalecimiento de capacidades para los usuarios. Entonces, eso es muy importante y creo que la modificación que acá está propuesta, nosotros como Ministerio de Agricultura estamos totalmente de acuerdo con lo que ha planteado acá también Carlos desde el Ejecutivo. Por lo mismo, lo que tenemos que ver, pero que el trabajo directamente de la comisión, es cómo se va a trabajar para certificar a los pequeños productores que no son usuarios de INDAP. Pero actualmente eso está en materia de discusión en el proyecto de ley que modifica la ley de fomento al riego. Por lo tanto, creemos que es pertinente esperar a que se resuelva ese debate para que veamos cómo podemos acreditar a estos pequeños agricultores que no son usuarios de INDAP. Eso principalmente. Gracias, presidente. Gracias, don Santiago. Bien, diputadas, diputados, ¿alguna consulta, comentario respecto a lo presentado hasta ahora? Secretario Ejecutivo. Don Wilson Ureta, de la CNR, ¿tuviera usted algún comentario adicional que compartir con nosotros? Bien. Diputada Castillo, sí, adelante. Sí, a propósito de lo que planteaba, de lo que está puesto en rojo, ¿no? Que es para esperar la aprobación del proyecto del tercer trámite, en este caso de la Comisión Nacional de Riego. Aproximadamente, ¿cuándo saben ustedes los plazos? Si está ahí el director nacional o algún asesora, o usted mismo. Porque creo que eso también es súper relevante para poder ver el avance y la tramitación de este mismo proyecto, ¿no? Porque si vamos a ver la espera de, esto también puede incluso acortar los tiempos para la urgencia que hoy día nos piden las personas que son sujetas de interés de este proyecto, que son los campesinos y campesinas de nuestros territorios. Eso. Tiene la palabra. Como para complementar un poco lo que decía la diputada Castillo, yo creo que es muy importante que se haga esta incorporación porque lamentablemente hay muchos usuarios de INDAP y sobre todo usuarios de Prodesal que prácticamente para ser usuarios no tienen que tener ninguna dificultad. La cantidad de límites, de barreras que deben existir son tan grandes y hay campesinos y hay agricultores que de verdad tienen muy pocos recursos y que porque tienen una labor asociada, por ejemplo, tienen un taxi, no pueden acceder a los programas Prodesal o no pueden acceder o no pueden ser usuarios de INDAP. Entonces, va a haber en algún momento una flexibilización respecto de esas personas que viviendo en el campo, que teniendo escasos recursos, lamentablemente no pueden acceder no solo a este, sino que a un montón de otros beneficios por no poder incorporarse en estos programas de INDAP. Don Santiago. Sí, como está Paulina ahí, preferiría que ella se refiriera un poco al avance de la ley de riego y el estado de avance y los tiempos, pero de todas maneras manifestar que nosotros como INDAP, obviamente, ¿qué más quisiéramos que poder abarcar a la mayor cantidad de población campesina que cumple con los requisitos de ser usuarios de INDAP? De hecho, hemos estado en un proceso de acreditación importante. No obstante, sabemos que los recursos de la nación son escasos y tenemos múltiples necesidades, pero sin duda vamos a trabajar para poder fortalecer la cobertura del INDAP y que todas las personas cuenten con asesoría y apoyo. Gracias, don Santiago. Antes de darle la palabra a Paulín, le damos a la diputada Bello la palabra. Y luego, su tiempo, señorita. Sí, a mí me parece interesante de apoyar y reforzar, sobre todo lo que tiene que ver con regularizaciones y perfeccionamiento del Poder Judicial. Creo que es fundamental, ya que tiene que ver más con aspectos técnicos que legales, así que al menos ese punto creo que es relevante para
el trámite de este proyecto de ley, así que le agradezco al Ejecutivo porque si no empezamos a hablar de sobreinscripción de derechos de agua y le quitamos de alguna forma a quienes entienden técnicamente y se lo pasamos al Poder Judicial, y muchas veces hay quienes o no pueden tener un buen abogado, entonces finalmente eso creo que perjudica, y aquí, insisto, le agradezco al Ejecutivo que pueda especificar en esto. Diputada Cordero, ¿quiere hacer una consulta? Buenas tardes, señor presidente. Hola, buenas tardes, adelante. Escuchando a la diputada que acaba de hablar, le encuentro toda la razón, hay que alejarse del Poder Judicial, tiene de repente respuestas inauditas, y hago mía las palabras también del diputado Venegas y a los asesores y especialistas de INDAP. No puede haber un cierto grado de flexibilidad. Hay tanta facilidad para la gente platuda cuando se apropia de las aguas y tanta dificultad para la gente más vulnerable. Y eso resulta molesto, incómodo. Yo he sido médico de puros hospitales pobres, entonces siempre uno encuentra desde su lugar de trabajo la posibilidad de ser más solidario y flexibilizar esto de ser usuario de INDAP. Habrá que ayudarles, yo creo, darle, entre comillas, una beca, facilitarle las cosas. La gente del campo hace mucho esfuerzo para sobrevivir y alimentar a su familia. Eso quería decir, señor presidente. Muchas gracias. Señorita Paulina. Por su intermedio, presidente, bueno, saludarlo y a través de usted a los miembros de la comisión. Básicamente lo que hemos estado exponiendo son los problemas prácticos que se generan con el tema de la inscripción y regularización de derechos de agua. ¿Ya? En ese aspecto, básicamente entendemos que no solamente se refiere a ampliar plazos en manera general, sino que hacernos cargo del problema práctico que es la difusión, el apoyo técnico y todo lo que requiere para llegar al evento final, que es la inscripción, propiamente, que es lo esperado. Y en eso hemos estado trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, cada uno en sus competencias, sin embargo haciendo presente cuáles han sido ciertas problemáticas que se nos han generado, que es precisamente aquella esfera o aquel ámbito de personas que no se encuentran contempladas dentro de los usuarios INDAP, que son básicamente el servicio que contiene este registro. Por tanto, INDAP tiene ahí una limitación, ellos solamente pueden dar fe de aquellas personas que son sus usuarios. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esta nebulosa de qué pasa con aquellos usuarios que, sin ser grandes, y no están como registrados INDAP. Y en eso hemos estado trabajando, digamos, arduamente para poder encontrar alguna alternativa de redacción que nos permita, de cierta forma, establecer quién puede hacer esas certificaciones. No ha sido fácil, es complejo porque INDAP tiene facultades que están reguladas, digamos, por su ley y que se refiere a un ámbito también definido de personas. Entonces no es llegar y entregar una atribución a un servicio que ahora tiene una atribución clara, una facultad clara. También es un tema de recursos que quizás habrá que disponer en cierto aspecto para poder llevar a cabo estas certificaciones. Y en eso la diferencia, digamos, de la moción presente que están aquí en discusión con las del Senado, por cuanto se tratan de hacer cargo del fondo del problema, más que de prorrogar el plazo, porque por más que sea así, vamos a encontrarnos en 5 años más o en 3 con el mismo problema de que no hemos llegado, digamos, a todo el universo de la necesidad planteada. Con relación a ese punto, no sé si Wilson está en este momento, que es la persona de la Comisión Nacional de Riego, para que nos vea el tema del proyecto de ley en discusión. Entiendo que estábamos esperando esa definición, pero no es la única alternativa que se está barajando, sino que es una de las alternativas que estamos barajando. Obviamente genera un problema de incertidumbre, por cual estamos dependiendo de una definición que aún no está definida, digamos, legalmente, no es una ley. Sin embargo, haría coherente el sistema. Pero tenemos otras alternativas que también estamos trabajando con el MOP que permitan avanzar de una forma paralela en caso que esta posibilidad no sea tan alcanzable a corto plazo, ¿ya? Que permitan estas certificaciones. Don Wilson, se encuentra don Wilson Ureta, de CNR, estará ahí en el Zoom. Bien. Bueno, damos la palabra a don Carlos para que profundicen el tema. Bueno, lo ideal hubiera sido Wilson, pero
pero el proyecto de ley de fomento al riego se discutió por comisiones unidas, 3 comisiones en el Senado, y lo aprobaron. La Comisión de Recursos Hídricos, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Medio Ambiente. Fue a la Comisión de Hacienda para el trámite que le corresponde a esa comisión, toda vez que contaba con un informe financiero del proyecto. Y lo que se está esperando es el trámite de la Comisión de Hacienda, para que luego vaya a la sala y se despache a tercer trámite, es decir, a la Cámara de Diputados. Entonces, yo estimo, pero esto es una mera estimación, de que esto no debiera tomar más de 30 días, esa es mi estimación, pero nunca se sabe, porque a veces las comisiones de Hacienda tienen largas cola en su discusión. Lo que sí puedo decir es que el director de la Comisión Nacional de Riego hizo gestiones, y el propio ministro, con el nuevo presidente de la Comisión de Hacienda, para darle premura a esta tramitación. Y por último, presidente, si le parece, yo preferiría la parte que viene del texto, en vez de explicarla más, como hice lo anterior, con mucho detalle, quisiera explicar solamente el propósito, que es más simple. Se ve complejo, pero es muy simple. Lo que ocurre es que el Código de Aguas tiene distintas secciones, títulos, libros, y tiene un conjunto de trámites administrativos que comienzan del artículo 30 en adelante, y luego tiene, a partir del artículo 177, los trámites que se hacen ante el sistema judicial. Y allí lo que dice esa norma es que todos los trámites vinculados con derechos de aguas que no tengan un procedimiento especial, es decir, administrativo, requieren entonces una tramitación judicial. En virtud de eso, nosotros lo que estamos proponiendo, y que creo que coincide de un modo distinto con lo que planteaba la moción del diputado aquí presente, se me olvidó el apellido, sé que lo asocio siempre con el director técnico, entonces Coquimbano, Pirata, muy bien, muy bien. En esa propuesta, el título de la iniciativa está relacionado con el perfeccionamiento. Entonces, vemos ahí que se abre una oportunidad interesante. Entonces, lo que nosotros planteamos es un texto muy simple y cortito, lo da lectura a lo que dice, pero se crea un artículo nuevo en el Código de Aguas, que sería el 150 bis, que está dentro del libro segundo, título de los procedimientos administrativos, entonces, y se denomina de procedimiento administrativo especial de perfeccionamiento de derecho de aprovechamiento. Y lo que dice el texto es que todas las solicitudes destinadas a perfeccionar o a completar los elementos o características esenciales de un título de derecho de aprovechamiento de agua, en vez de irse a un trámite judicial, se someten al procedimiento administrativo ante la Dirección General de Aguas. Y este procedimiento dice que era sujeto a lo previsto en el título primero del libro segundo del presente código, es decir, la regla general. Esto puede permitir que los trámites sean probablemente 1 o 2 años más rápidos, mucho más baratos. De hecho, no necesitan de abogado, alguna gente puede tener abogado, pero no necesitan de abogado, y esto es un trámite expedito. Y como decía anteriormente, y lo vuelvo a repetir, es mejor repetir que no hacerlo, en este punto, paralelamente la Dirección General de Agua va a sacar una circular que instruya con claridad, porque hay usuarios de aguas, organizaciones de usuarios de agua, que estiman o que creen de que si es que no perfeccionan los títulos, no pueden llevar ante el catastro público de agua su antecedente y pueden ser sancionados, para que quede claro que eso no es así. Entonces ambas cosas las haríamos paralelamente. Adelante. La información, entiendo que Wilson estaría ahora, si no yo le puedo dar la información. Bien, don Wilson, tiene la palabra. Bienvenido, Wilson. Presidente, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, disculparme por no haber estado en el momento del llamado, estaba teniendo una llamada muy importante. Explicar brevemente que la ley de fomento al riego, bueno, está en su segundo trámite constitucional. La próxima semana se discute en la Comisión de Hacienda y pasará a sala del Senado.
y llegará posteriormente a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados en el tercer trámite. Solo mencionar que en esta nueva ley de riego se incluye una distinción entre los agricultores, pequeños agricultores que son parte del INDAP, referido a la ley 18.910, ¿ya? Y por separado una distinción a un grupo que nosotros hemos distinguido en la operación de la ley de riego vigente, que son pequeños agricultores que cumplen con características de ser pequeños agricultores por el destino de la producción o por la escala de esa producción, pero que no son parte del INDAP, sea porque el INDAP no tiene la capacidad de atenderlos, pero son perfil INDAP, o no cumplen con algunas características. El caso más típico a veces son las sucesiones, las subdivisiones, o personas que tienen otra actividad económica además de la agricultura, por lo cual la agricultura no es la principal actividad económica de ellos. Entonces, hay un grupo que se llama pequeños agricultores no INDAP, y la distinción de esos agricultores nosotros la hemos definido en acuerdo con la Comisión de Agricultura del Senado, en base a la clasificación de las microempresas, o sea, agricultores o agricultoras cuyos ingresos por ventas anuales no superen las 2.400 UFs y además tengan una superficie menor a 2 hectáreas de riego básico, que esa característica sí la comparten con los agricultores del INDAP. Entonces, ese grupo de agricultores es nuestra definición en el proyecto de fomento de la ley de riego de pequeños agricultores no INDAP, que cumplen esa característica. Como bien mencionaba Carlos Esteves en la intervención al comienzo, el proyecto evidentemente no está aprobado y tiene que ser discutido por la Cámara en el tercer trámite, pero en el acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, en nuestra propuesta, pretendemos nosotros, en los siguientes trámites, incorporar esa definición cuando esté firme en la ley de riego, que nosotros esperamos una discusión expedita en la Cámara, dado también que hemos hecho un trabajo prelegislativo con los parlamentarios de la Comisión de Agricultura y con algunos de ellos, y además también hemos hecho un largo trabajo en el Senado también para lograr acuerdos. En este mes de abril y en mayo, nosotros haremos un trabajo mucho más intensivo con las diputadas y diputados para presentar el proyecto de ley de fomento al riego antes que llegue a la Cámara, para también agilizar esa discusión y recoger las inquietudes de la Cámara para ya, tener una nueva ley de riego. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Wilson. Gracias. Bueno, si no hay más palabras, agradecerles por su asistencia, por las presentaciones también. Ya quedaríamos a la espera del próximo lunes, ¿cierto? Que se refunda los proyectos en sala, la suburgencia por parte del presidente también, que creo que también va a estar, ¿cierto?, el próximo lunes. La indicación, correcto, ya tiene urgencia, pero sí, por eso que sea un poquito más rápido. Esperemos al miércoles. Sí, esperemos el miércoles, y las indicaciones, al proyecto que entregó hoy día el diputado Zulantay, que llegó acá a la comisión, todo el que considere que haya que hacer alguna indicación para el día lunes a las 17 horas, como lo acordamos previamente. Dicho esto, si no hay más palabras, diputados, diputadas, estaríamos entonces cumplido el objeto de esta sesión, esta se levantaría. Muchas gracias.